Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo quieres, escribe hecho está en los comentarios de este video. Y si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Y si tú requieres una lectura personalizada de tarot de pago, lo puedes hacer comunicándote conmigo a través de mi WhatsApp personal. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera de comunicarse conmigo directamente a mi WhatsApp personal. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, por favor déjala pasar. También te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y si, bueno, quieres, lo deseas, me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera de seguirme por esos medios también. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Te quiero recordar que siempre te llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero infinidades. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti de parte de tus hadas. Te dicen que nunca necesitaste de esas alas para volar. Bueno, te están diciendo que tú puedes solo o sola. Eso no quiere decir que te vayas a volver, bueno, si lo quieres, bueno, hazlo. Pero eso no quiere decir que necesariamente tengas que ser como un ermitaño o una ermitaña. Puedes tener personas a tu alrededor, pero te están diciendo que tú, con tu poder, con tu saber, con tu conciencia, con tu voluntad, con la ayuda de tus guías espirituales y del universo, puedes hacerlo solo. Puedes hacer cualquier cosa sola o tú solo. Bueno, sí, beneficiando a otras personas, ayudando a otras personas, en compañía de otras personas, pero que seas consciente de que tú eres el hacedor de tu realidad, eres el hacedor de tus triunfos. Si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. Yo soy el hacedor de mi realidad, de mis triunfos, y los celebro y los disfruto aquí y ahora. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en este momento, en este instante, en una relación. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué siente por ti tu persona y qué piensa, perdón, de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que te ama, que te quiere. Es una persona que ustedes vienen saliendo de unas dificultades, de problemas con respecto a la relación de ustedes. Ha habido algo bastante negativo que ha sucedido, pero es una persona sabia, es una persona madura, con experiencia. Recuerda que eso también podría ser un espejo, una lectura en espejo, y que te podría estar leyendo a ti, al contrario, ¿ya? Mira, sí, muchas dificultades han tenido o están teniendo ustedes en la relación, pero es una persona que no pierde la esperanza, es una persona que piensa, siente, espera que tú te liberes de ciertos conflictos internos que tienes como para seguir adelante con la relación de ustedes. Es una persona que piensa que tú a ratos no ves como tan serio la relación entre ustedes dos, tú como que estás viendo como un juego la relación, como que no piensas en nada serio con esta persona especial. Al contrario, esta persona sí lo piensa así, de esa manera. Te repito y te recuerdo que esta podría ser una lectura en espejo. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, se presenta una infidelidad que la verdad no solamente les va a traer a ustedes estancamiento en cuestiones emocionales, sino inclusive en cuestiones espirituales. Mira, hay de por medio dinero entre ustedes dos, hay de por medio confianza, trabajo, sentimientos. Pero esto va a ser algo como inesperado. Inesperado no solamente para la persona que cometa esta infracción, este acontecimiento, sino también para la otra persona. Bueno, porque tal vez ustedes sí vienen estando de unas dificultades en la relación de ustedes, pero es algo que ustedes no se lo van a esperar. Entonces, si tú eres la persona que está a punto de hacer esto, de cometer esta infidelidad, bueno, detente y piensa bien lo que vas a hacer. Si es tu persona especial,
la que tú ves que está como que queriendo hacer este tipo de situación, bueno, también habla con tu persona especial y aclara la situación. Ustedes como pareja tienen mucho por ganar, mucho por ganar, y el hecho de una infidelidad vendría a estropearlo absolutamente todo. Tengan cuidado con esa situación realmente, porque podrían no solamente perder sus sentimientos, su tiempo, su estabilidad emocional, sino también cuestiones económicas. Te están diciendo por este lado los ángeles que seas fiel a lo que amas. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú quieres? A ti mismo, a tu pareja, a tu relación, tu estabilidad, qué es lo que realmente tú quieres. Sé fiel a eso que tú tanto quieres, que tanto amas, porque si no lo eres, te estarías traicionando a ti mismo, a ti misma, y las cosas no resultarían de una buena manera. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, la verdad te están diciendo que es que hay uno de ustedes dos que es demasiado ingenuo, que es demasiado, excesivamente confiado. O sea, sí, la confianza es buena, pero también hay que tenerla de una manera razonable, ¿ya? Ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Tiene que ser una cosa equilibrada, porque si confías demasiado, se aprovechan de ti. Si no confías tanto, pues se convierte la relación en un sufrimiento, en una cárcel, en una tortura para los dos, no solamente para la persona que desconfía, sino para la otra persona. Bueno, vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy. Dice que le des una oportunidad, dale una oportunidad a tu relación, dale una oportunidad a tu pareja, date una oportunidad a ti mismo, a ti misma, de seguir construyendo algo bonito, algo serio, algo estable. Ustedes son una pareja ganadora. Y esas cosas que son así, esa manera, esas parejas tan bonitas, tan ganadoras, siempre, siempre generan envidia en otras personas, y siempre hay alguien que desea eso tan bueno, tan chévere, tan increíble que tú tienes. Siempre va a haber alguien deseándolo y queriéndolo conseguir. Así que, bueno, a pesar de los problemas y dificultades, hay una luz en ese camino, hay una luz. Y ya es decisión tuya y decisión de tu pareja seguir o no seguir con esto que ustedes tienen juntos. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante están solteritos, están solteritas y que preguntan en este momento por su horóscopo el día de hoy. Vamos a ver qué me les está pasando, qué me les está sucediendo y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, hay éxitos en tus proyectos, hay éxito en todo lo que tú estás emprendiendo. Pero mira, no sé, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa. ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás deprimida? Bueno, si todo se comienza a solucionar, todo aquello por lo que tú has esperado se comienza a dar, ya disfruta este momento, disfruta lo que estás logrando, lo que estás consiguiendo. No te llenes de tristeza, no pienses tanto en ese pasado que no fue o que sucedió y que ya no es. Bueno, deja eso atrás, no pienses tanto excesivamente en el futuro. Sí, planéalo y guarda para tu futuro, pero no de una manera obsesiva. Disfruta lo que tienes ahora, porque si piensas demasiado en el pasado te deprimes, y si piensas demasiado en el futuro te pones muy ansiosa y no disfrutas, pierdes este momento, este instante lo pierdes por estar haciendo eso. Entonces vamos para adelante. Si tú ves que esa depresión lleva muchos días, de pronto unas 4 semanas, es momento de buscar ayuda profesional. Psicólogo, psicóloga, psiquiatra, cualquiera, orientador, consejero espiritual, lo que sea, pero alguien que sea profesional y que sea imparcial. Bueno, busca ayuda y comienza a cuidarte física, emocional y espiritualmente. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, hay un proceso legal que podría evitarse. Hablando, conversando, llegando a acuerdos entre las partes, se puede evitar y no llegar tal vez a una contienda legal que sería desgastante emocional, económicamente, socialmente, en todos los sentidos. Bueno, aparte de eso viene una época chévere, una época bonita, de mucha confianza en ti mismo, en ti misma, de estar logrando lo que tú quieres, de confiar en ti, ¿ya? Confía en que eso viene. Ya deja atrás la depresión, deja atrás la ansiedad, y si ves que no la puedes controlar, busca ayuda profesional. También en Google, en YouTube hay mucho por hacer: meditaciones, ejercicios, alimentación sana. Bueno, millones de cosas hay hoy para podernos ayudar. Me están diciendo en este momento los ángeles que tú estás pasando por una transmutación. Bueno, transmutación, ¿qué es? Cuando el gusanito se convierte en oruga y la oruga se convierte en mariposita. Bueno, busca
busca cómo es el proceso y bueno, mira bien qué es lo que tú estás pasando. Gusanito, oruga o ya vas para mariposita en este instante, en este momento. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de la incertidumbre. Te están diciendo que si tú sigues con esas dudas, como que no confiando en el futuro, no confiando en el universo y no confiando en ti mismo, que es lo más importante, las cosas se te frenan. Eso va a ser algo equitativo, ¿ya? Directamente proporcional. Si tú confías mucho en ti, si tú crees mucho en ti, las cosas se van a dar grandes y se van a dar pronto. Pero si tú no confías en ti, las cosas se te van a retardar, se van a demorar. Te están diciendo las hadas que es tiempo de curación, no de guerra. Es tiempo de que te perdones, te cures, niño interior, niña interior, de que sanes, de que perdones a otras personas a tu ritmo, a lo que tú puedas y que sigas adelante con tu vida. Sal de esa cárcel del rencor, del odio, del resentimiento, no solamente contra ti, sino contra otras personas. Eso no te sirve para nada. Lo único que te sirve es para frenar tu vida, frenar tus proyectos y ponerte depresivo, depresiva. Bueno, te mando un abrazo gigante y sigue adelante con tu vida. Tú eres un guerrero, una guerrera y yo sé que puedes con esto y con mucho más. Viene algo maravilloso para ti, así que créelo. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante están preguntándome por su economía. Vamos a ver qué me le sucede a mis queridos amigos y amigas. Bueno, hay un proyecto, algo en el cual tú vienes trabajando por mucho tiempo. Se te están presentando muchos problemas, muchas dificultades en este instante. Pero amiga, llega una solución, algo totalmente sorprendente, algo que tú no esperabas. Bueno, pero eso que llega no es producto de la magia y no es producto no, es producto de tu trabajo, ¿ya? Porque se te va a venir una idea, o sea, pídelo al universo, bueno. Se te va a venir algo y es relacionado con algo del pasado, algo de hace mucho tiempo, que vas a decir, bueno, esto se me ocurrió a mí antes, muy seguramente me va a funcionar hoy. Y sí, a que te va a funcionar, te va a funcionar. Entonces, está muy pendiente de los números, de las señales que tú ves, de los mensajes que ves en televisión, en redes sociales y de lo que se te viene a ti al pensamiento, porque ahí vas a encontrar las respuestas a ciertos problemas y dificultades que estás teniendo tú ahora. O mira bien también la manera como tú resolviste algo parecido antes o alguien en tu pasado que lo resolvió de la misma manera. Te dicen por este lado los ángeles que sanarás para ser mejor. Bueno, todo esto que estás pasando en este momento es producto, es también es parte de un crecimiento, es parte de una lección, es parte de tu camino incluso espiritual. Se te están enseñando cosas, hay cosas que se te están quitando y hay otras cosas que te están aumentando, no solamente con relación a tu economía, sino en tu vida en general, porque vas a necesitar estar liviano porque algo sorprendente viene para tu vida, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Vamos a ver ahora qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Te dicen que, bueno, listo, aquellos ingresos, aquellas ganancias que tú obteniste o estás obteniendo, no es lo que tú esperabas, no es ese voluminoso, no es esas ganancias millonarias que tal vez tú esperabas, pero son ganancias. Bueno, son ganancias y no estás perdiendo aún no estás perdiendo, aunque hay problemas y dificultades. Lo que sí te están diciendo es que actúes ya en este momento, que ya no te quedes más con los brazos cruzados esperando a que la solución llegue sola. No, pide, busca, investiga, mira, lee, analiza, pide consejo, todas esas cuestiones, hazlo, pero hazlo ya en este momento porque viene un golpe de suerte para ti y esto va a ser después de que soluciones esta situación que te está presentando en este momento. Bueno, por este momento te están diciendo las hadas, llévate a ti mismo, a ti misma a una cita. Te están diciendo que en tu cabeza, en tu corazón, en tu conocimiento está la solución y que te des un break, te des un espaciecito, te des un tiempito, media hora, una hora, un día, 2 días, para retirarte a algún lugar sin conexión, contacto cero con negocios, con trabajo, con cuestiones de inversiones. Hazlo para poder tener el tiempo de pensar, de despejar tu mente y de tomar buenas decisiones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, muchas bendiciones, mucho amor. Recuerden que los llevo en mi corazón, en mis oraciones, que los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.